Bien, continuamos con Buenos Días Santo Domingo. En la entrevista de fondo nos acompaña el jurista Rigoberto Rosario, con quien vamos a hablar de temas de importancia, este tema de Odebrecht, otros temas de supuesta corrupción que están en el ambiente, el tema de cómo anda la justicia y la escogencia de los jueces de las altas cortes. ¿Qué tal? Buenos días, Edmundo. Buenos días, Mónica. A sus órdenes para responderle las inquietudes que ustedes entiendan que debo responder. Bien. Buenos días, Rigoberto. Qué bueno tenerlo aquí, porque la verdad es que son muchos los cuestionamientos. Por ejemplo, Rigoberto, hoy se están presentando varias apelaciones en cuanto a las medidas de coerción, específicamente el abogado Carlos Salcedo y los abogados también de Temístocles Montaz. ¿Cómo ves tú esto, ya que se dice que no hay suficientes pruebas para mantener a los imputados detenidos? Sin embargo, aquí mismo se ha explicado que para la medida de coerción no es necesario, pues, tener las pruebas completas. Explícanos mejor un poco esta parte. Respondiendo en el orden que usted hace la pregunta, lo primero es que nosotros dijimos en ocasión de la imposición de las medidas de coerción a cada uno de los imputados de que no había lugar a la colocación de las mismas en contra de todos, con excepción de Ángel Rondón. Esto así porque el único que existen vínculos con la investigación a realizar es con Ángel Rondón. ¿Por qué decimos esto? Donde la Procuraduría presentó transacciones de transferencias bancarias fue en lo relativo a Ángel Rondón. Sobre los otros, lo que hay un alegado aumento de su patrimonio, y ese alegado aumento de su patrimonio no es por sí solo, per se, un elemento de prueba que vincule a los que no son funcionarios públicos e incluso a los que son funcionarios públicos. Por tanto, de manera objetiva y ceñido a lo que es el tecnicismo legal, el juez Ortega obró como un franco populista. O sea, esa decisión de Ortega es una decisión que se enmarca dentro de lo que nosotros llamamos delincuencia judicial. Él obedeció al populismo y la corrupción no puede ser combatida con más corrupción. Nunca. El 226 establece de manera expresa para que sea posible la imposición de una medida de coerción en contra de cualquier investigado que deben existir elementos de prueba vinculantes. O sea, es una condición sine qua non que vincula a estas personas que están siendo investigados con el caso de Odebrecht, el supuesto testimonio, pero ese testimonio por sí solo no constituye un elemento de prueba vinculante si no existe una prueba material que lo conecte con el hecho a investigar. Por otro lado, usted me ha preguntado sobre el asunto del recurso de apelación planteado por los abogados de algunos de los imputados. En ese tenor tenemos para decirle que es un derecho que le asiste, pero yo personalmente, Rigoberto, entiendo que el recurso debe prosperar. Ahora, estoy consciente de que no va a prosperar porque la presión social que tienen los tribunales, y es bueno destacar, a mi juicio aquí no hay jueces, aquí hay personas que le pagan para condenar e imponer medidas de coerción. Los jueces están de rodillas desde hace por espacio de 2 o 3 años a la Procuraduría General de la República. No sé si a usted le llamó la atención que antes de solicitarse la medida de coerción y de dictarse la orden de arresto, o sea, de darse a conocer la orden de arresto, ya la Procuraduría General de la República había mandado a acondicionar la celda del Palacio de Justicia y luego mandó a acondicionar la celda en Najayo. ¿Qué quiere decir esto? Oye, ya tenía la certeza de que lo iba a meter preso. Eso es asintomático. O sea, quien domina la justicia actualmente es la Procuraduría General de la República. Aquí no hay jueces independientes. Y este señor, este ciudadano que obedece al nombre de Francisco Ortega Polanco, que para mí personalmente es un destemplado,
que si ustedes averiguan cuáles son sus orígenes, originalmente este señor, lo que es periodista, se enganchó a abogado y luego resulta ser juez a vapor, porque Corripio lo promovió, lo apadrinó, lo llevó como juez, luego lo promovieron a la corte y de manera fugaz ya está en la Suprema Corte de Justicia. Le llaman muchos un intelectual, pero intelectual ¿de dónde este señor? Si lo que ha hecho es copiar libros. ¿Cuál es el aporte que hace? Y en los mismos libros copiados que tiene, que dice Código Procesal Penal por un juez en ejercicio. ¿Cuándo ha ejercido Ortega? ¿Cuándo Ortega ha sido abogado en ejercicio? Yo no tengo nada en contra de Ortega, yo le estoy diciendo lo que es. Y yo soy un hombre muy claro, franco, frontal y descarnado. En cuanto a eso yo no tengo tapujos ni ando con medias tintas, como se llama un programa. Rigoberto, usted no está involucrado en ninguno de las defensas de los imputados. En lo absoluto. Por el contrario, yo soy abogado del señor Manuel Jiménez, quien presentó una querella, y este destemplado que vergonzosa o lastimosamente tiene la condición de juez, aún nosotros, habiendo demostrado con una serie de instancias durante todo el proceso, y fuimos nosotros, no sé si ustedes recuerdan, que recurrimos en apelación la decisión, la resolución que validó un acuerdo entre Odebrecht y la Procuraduría. Y desde el mismo momento que en virtud del artículo 22 y 85, o 22 de la Constitución y 85 del ordenamiento procesal penal, el señor Manuel Jiménez, que se constituyó como querellante en virtud de esas facultades legales que le confiere la Constitución y el Código Procesal Penal, él entró a ser parte de ese proceso. Por tanto, cuando nos presentamos el día de la audiencia en que se conocería la medida de coerción, el juez, por intermedio de un ministerial de nombre Gilberto López, nos mandó a decir que en su momento él iba a decidir. Al día siguiente nosotros, de conformidad con lo que establece la norma y viendo la parcialización de este ciudadano, procedimos a recusarlo. Una vez un juez o tribunal recusado no puede proseguir con el conocimiento del proceso de que se trate. Es decir, esa decisión dictada por el juez de la instrucción está afectada de nulidad radical, pero los abogados de los imputados, esperando comer con sus damas, no observaron que eso es parte del debido proceso y miren lo que vino como consecuencia. Ellos, además, porque si yo hubiese sido abogado de alguno de los imputados, desde el mismo momento que se dictó la orden de arresto, fuera de los únicos dos presupuestos que existen para dictarse una orden de arresto contra un ciudadano, y este juez la dictó, abiertamente se infería que estaba actuando del lado del debido proceso, porque solamente se puede dictar una orden de arresto contra un ciudadano cuando éste es citado regular, legal y válidamente a comparecer y éste no lo hace, o en el caso de flagrancia. En el caso de los imputados, ustedes conocen, al igual que yo, que todos y cada uno fueron citados y al simple requerimiento por medio de una llamada acudían a la Procuraduría. ¿Qué quiere decir esto? Que no había razón para dictar una orden de arresto en su contra. Y el que todavía no se ha presentado, Rigoberto. Ya contra ese pesa una presunción de que puede, y de hecho lo ha hecho, apartarse, o sea, no someterse al proceso. Entonces, ese obra en su contra una presunción de peligro de fuga y automáticamente contra ese señor debe operar en ese caso. Debe operar porque ya él con su conducta ha dejado entrever al tribunal y a la Procuraduría General de la República que rehúye de la presentación, de someterse a ese proceso y por tanto a ese, en su caso, tendría que imponérsele la prisión preventiva. ¿Tú piensas que a ninguno se le va a cambiar la medida? Mi percepción, y por lo que he visto,
debido a la presión social que existe. Con esto no quiero decir que no existan méritos jurídicos para que sea revocada la prisión preventiva y sea variada la medida de coerción. Con esto no digo esto, porque de mérito hay de sobra, porque esa decisión emanada del juez de la instrucción especial es vacía, carece de fundamentación jurídica, es desproporcional, es innecesaria por los argumentos que anteriormente le he expuesto. Y si fuera la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia a evaluar estas consideraciones de carácter jurídico, no le quedaría otra alternativa que revocar la orden de prisión preventiva que pesa, con excepción, entiendo yo, a mi humilde opinión, de la de Ángel Rondón. Después a todos los demás habría que variársele, pero no podemos perder de vista que, como dije anteriormente, a mi juicio tampoco aquí no existen jueces, aquí existen personas que bajo la condición de jueces cobran y hacen un trabajo populista en favor de la Procuraduría General de la República y en otro caso en favor de los querellantes. Rigoberto, no eres tú el primer jurista, el primer abogado que se refiere al término de populismo penal en este momento donde el país vive un caso como el de Odebrecht. Tú, igual que otros, has señalado que para estas medidas de coerción no ha habido, pues, pruebas facientes, vamos a decir. Sin embargo, los conglomerados sociales son complejos. ¿Y qué habría pasado si ninguno de ellos hubiera sido apresado? Yo creo que el gobierno estuviera en una posición más difícil que la que está ahora. De eso se trata. Ahora, no puede manejarse un sistema de justicia bajo este concepto. Eso socava severamente la institucionalidad. Los jueces no están para hacer populismo y, como decía Séneca, desde el mismo momento que un juez teme en decidir en una u otra dirección por temor al que dirán, está prevaricando. Es un acto vulgar y avieso de prevaricación. No puede pretender el Ministerio Público, como ha pretendido en los últimos 3 años, si mal no recuerdo, de que los tribunales funcionen como un órgano supretor de garantías en favor de los imputados y suplidor de deficiencia del Ministerio Público de la parte querellante. Yo particularmente, y no es elegante hablar en primera persona, nadie en este país ha combatido de manera más frontal que yo la corrupción. Ahora sí no. No se puede combatir la corrupción con más corrupción. La decisión de ese juez es un acto abierto, vulgar de corrupción judicial. Y eso se inscribiría si aquí hubiese institucionalidad dentro de lo que se llama delincuencia judicial. Porque los jueces cometen actos violatorios a la ley y esos actos deberían ser encausados y recibir su condigna sanción. Aquí es donde único las acciones de los jueces no tienen consecuencia. En el mejor de los casos, lo que hacen es destituirlo cuando roban y venden sentencia, a que se vayan a su casa a disfrutar de la fortuna mala vida debido a la venta de sentencias. No estoy diciendo en el caso de este juez, me refiero a otros casos. En este caso, porque no solamente corrupción vender sentencias, el hecho de usted mandar a prisión a una persona que no encaja dentro de los supuestos es un acto de corrupción. Igual o quizá más pecaminoso que, no voy a decir más pecaminoso porque me comerían vivo, que uno que venda sentencia, pero son igual de nocivos y dañinos a la institucionalidad. Así no se puede sostener un sistema de justicia que debe ser el muro de contención a los desmanes de la autoridad. La gente debe sentirse seguro cuando vaya a un tribunal y el que tenga la razón va a salir ganancioso, pero aquí no hay seguridad jurídica, no se respeta el debido proceso de ley.
la han cercenado y esto lo han legitimado los tribunales de este país. Y le digo, a mí particularmente me preocupa. Nadie habla ya de la validación del acuerdo. Ese acuerdo lo validaron en contra de todas las disposiciones establecidas por la norma procesal penal. Hoy la Procuraduría no habla que se ha tomado tiempo porque quiere observar el debido proceso. ¿Cuál debido proceso? Lo que practica la Procuraduría General de la República es el indebido proceso de ley. Y eso hemos visto. En los supuestos que encajaba el acuerdo, no encajó, pero ya la Corte, un recurso de apelación planteado por Manuel Jiménez, lo declaró inadmisible. ¿En cuáles se ha violado? ¿Cómo? ¿En cuáles se ha violado este acuerdo, esta validación del acuerdo? Oh, pero es que el artículo 34, del 34 al siguiente, establece los supuestos en los cuales puede haber un acuerdo como en el caso del hecho que nos ocupa. Ellos fundamentan su acuerdo en el artículo 370, numeral 6, pero el 370, numeral 6 del Código Procesal Penal está supeditado, gobernado por las disposiciones del artículo 34, que establece que en ocasión de infracciones cometidas por funcionarios públicos o en el ejercicio de las funciones de esto, no hay lugar a acuerdo de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque está gravemente afectado el interés público. O sea que desde el principio. No podía, no cabe, y sin embargo se destapa un acto abierto de delincuencia judicial y valida un acuerdo, porque como le dije anteriormente, los jueces de este país, con muy escasas, honradas excepciones, están de rodillas ante la Procuraduría, y ellos son los culpables de que esto hoy funcione así, porque cuando no le sirven a la Procuraduría, luego se querellan o lo denuncian ante el Consejo Superior del Poder Judicial y son destituidos muchos, pero ellos son los culpables. Ellos, por ejemplo, este juez de la instrucción especial y todos los jueces de instrucción, ¿qué es lo que son? Son jueces de garantías, así se le llama a los jueces de instrucción. Y un juez de instrucción lo que tiene que hacer, su función fundamental es velar porque las garantías mínimas judiciales sean cumplidas durante el proceso. Y son los que manejan la legalidad del proceso durante la fase inicial o fase preparatoria. Entonces, inmediatamente le someten una solicitud de medida de coerción a un juez de instrucción. Este tiene que examinar de manera meticulosa todas y cada una de las actuaciones del Ministerio Público para ver si éstas se ciñen a lo que establece la ley, a las garantías mínimas de justicia, lo cual no observan en la práctica, le dan de lado y se vuelven, porque aquí hay dos condenaciones, la que se hace en los medios de comunicación y la que se hace en los tribunales. Pero si usted lo condenaron en los medios de comunicación, usted puede estar seguro que en los tribunales va a salir condenado también, porque aquí ellos han hecho propio un dicho que dice: a nadie lo votan por meter preso, sino por soltar. Mientras tanto que curse preso, yo no me voy a echar esa vaina, es el término que usan los jueces. Es un acto de irresponsabilidad, de cobardía, de indignidad, que de verdad no se compadece con la condición de un juzgador. Bueno, hay otros temas que yo quisiera oír tu parecer, que son de corrupción, denuncian por lo menos, el tema de OISOE, CORDE, los tucanos. ¿Ahí hay un adecuado proceso judicial o también hay populismo penal? Todo lo mismo, porque es un común denominador. Yo no sé si ustedes han observado, aquí, por ejemplo, volviendo para poder responder a tu pregunta, en el caso de Odebrecht,
como se trata de fabricar un caso, porque la verdad de ese caso no lo han dado a conocer, porque el principal culpable de la corrupción Odebrecht, o el mayor culpable y en consecuencia el principal culpable, cuando veamos el capítulo de las sobrevaluaciones, es Danilo Medina. Lo que pasa es que el Ministerio Público en este país es un instrumento que tiene el Poder Ejecutivo para chantajear y presionar a sus opositores políticos y tratar y conseguir la impunidad a los que son de él. En el caso de Odebrecht, si aquí hubiese existido un Ministerio Público independiente, ya Danilo Medina estuviera siendo investigado y probablemente estuviera el agua al cuello. Yo dije, a raíz cuando inició este caso, que Danilo Medina va a pasar los últimos años de su vida en la cárcel. Y no lo digo de manera exagerada. Es que en este país, hoy, mañana, pasado, el día que sea, va a llegar un gobierno. Y debe llegar un gobierno decente. Y todos aquellos que han obrado en contra de la institucionalidad, que han violentado y han socavado la misma, que han defraudado a este pueblo, que se han robado los dineros del pueblo, tendrán que rendir cuenta, porque hay muchos que se escudan bajo la protección. No, porque ya nosotros obtuvimos sentencia definitiva y irrevocable. Ninguna sentencia definitiva y irrevocable. En el término per se, técnicamente sí, pero las sentencias que hayan sido emitidas en virtud de prevaricación son revocables. Incluso hasta los jueces del Tribunal Constitucional pueden ser sometidos a la justicia y hay antecedentes en otros países. Entonces, si ellos están contando con esa protección, que se olviden de eso. Aquí va a llegar un gobierno decente. Y, por ejemplo, un procurador como Domínguez Brito, que se abstuvo de apelar por el compañerito Félix Bautista, tendrá que ir a la cárcel también. Yo se lo estoy dando como primicia eso. Y esa gente van a parar en la cárcel. Oiga, se lo estoy diciendo hoy, que se han vendido como los impolutos y son una serie de perversos que lo que le han causado daño a la institucionalidad de este país. Que hay mucha gente que tiene una aceptación social altísima, pero son esas mismas gente los que más daño le han hecho a la institucionalidad y han socavado el poder judicial en este país. Porque los opositores ahora mismo quieren un poder judicial independiente, pero tan pronto llegan, quieren agenciarse que sea de ellos. Claro. Es lo mismo de todo, pero alguien llegará que se va a desvincular de eso y va a gobernar para el presente y no para el futuro. Va a gobernar para el futuro, no para el presente. Y tendrá que hacer las cosas como tengan que hacer. Rigoberto, no es fácil, ¿eh? Ojalá que realmente logremos un poder judicial independiente, como dice Rigoberto Rosario, que es lo que todos anhelamos, inclusive los mismos empresarios que muchas veces se aprovechaban también de algunas prebendas, están pues demandando un poder judicial independiente. Ojalá. Ellos lo que buscan es cuota también, cuota de poder. Por eso lo menciono. Sí. Porque están demandando, pero fíjate que hay un sector del empresariado que está diciendo, hay un sector empresarial y el gobierno que quieren sus jueces favoritos. Claro, y ellos proponen jueces, porque esos jueces son sus afines, para que defiendan sus intereses. Por eso es que es un contubernio de fuerzas y pudiera utilizarse esta coyuntura social para que se sanee lo que es el sistema judicial. Esa presión es necesaria y creo que puede lograrse algo, no del todo, porque aún así, mire lo que pasó con la Cámara de Cuentas, es un comité, es un intermedio del PLD, que no dice esta boca es mía, que deben salir presos ese grupo de sinvergüenza de ahí también. Señor, finaliza hasta el momento esta interesante entrevista con Rigoberto. Continúa con la programación de Buenos Días Santo Domingo.